Amigos televidentes, en otras palabras, nos sentimos muy complacidos de contar con la presencia del doctor Fernando Ferrán, un sobresaliente académico de origen cubano, pero ya nacionalizado, aplatanado, 57 dominicano, muy bien acogido por la sociedad dominicana, PhD en filosofía de la Universidad de Chicago y también con estudios, maestría en antropología en la Universidad de Lovaina. Es al revés, pero lo da lo mismo. Bueno, da lo los mismo. factores no alteran Bueno, el resultado. Recientemente, Fernando Ferrán publicó un libro titulado Los herederos, ADN cultural del dominicano, que es un libro de la colección del Banco Central de la República Dominicana, que tiene muchos enfoques importantes, integradores, muchos de ellos polémicos. Y yo quisiera que en este programa, en otras palabras, él nos desarrollara las tesis fundamentales de este libro, Los herederos, ADN cultural del dominicano. El dominicano, ¿qué es el dominicano? ¿Cuál es su ADN? Siempre se ha dicho que somos esa mezcla de cultura, de blancos, negros, indígenas, pero también que somos un país muy abierto, decía Pedro Francisco Bono, con una actitud cosmopolita, contrastando la posición dominicana con la posición haitiana, que era exclusivista. Esta raza cósmica que se ha venido creando en República Dominicana. Te fuiste a México. Sí, a Vasconcelos. Yo quisiera oír tu valoración inicial de lo que tú viertes, consignas en esta obra, que sin duda merece ser leída, discutida, analizada, porque solamente si comprendemos nuestro pasado, podemos entender bien las claves del presente y sobre todo guiarnos hacia un porvenir que está cargado siempre de incertidumbre. Adelante y bienvenido a nuestro programa, agradeciendo. Muchas gracias, Pellegrini. Déjame ver cómo te explico desde el título hasta la intuición de la obra. Voy a empezar por la intuición. Supongamos que yo tomo una fotografía de Pelegrín Castillo a las 2, 3, 4, 5 horas de haber nacido. Vamos a suponer que podamos. Sí. Y tomo una fotografía de del mismo Pelegrín Castillo hoy día. ¿Se parecen? No se parecen. Pero es la misma persona. ¿Por qué? No, y la tecnología te permite retrotraerme, bueno, a cómo pudo haber sido. Bueno, tomemos la foto sin tanta tecnología. Sí, vamos a usarla. Sí. Okay. Entonces, donde digo Pelegrín Castillo, sí, guardando las diferencias, sí, pongamos el pueblo dominicano, o la población dominicana, o los habitantes de Santo Domingo, sí, vamos oriental, a decir, oriental, etc. Ayer y hoy son los mismos. Hay elementos comunes si yo me de continuidad y hay elementos de ruptura. Hay en términos biológicos, sí, y en la metáfora a la cual yo bajo la cual me amparo, hay elementos en el ADN que empiezan a, vamos a decir, a moverse, me perdona la expresión, sí, a combinarse. Unos pasan a ser dominantes, los otros recesivos, y comienza la historia de ese organismo que tenemos aquí. ¿Era así? Sí, es así. sí. Entonces, en ese contexto, yo me pregunto en un momento, yo estoy viendo toda una serie de discusiones, de exposiciones
verídica, yo no pongo en duda a nadie, verídica, de la modernización de la sociedad dominicana. Evidentemente, esta sociedad no es lo mismo que, para irnos no muy atrás, en el 65, sí, que a principio de cuando la invasión norteamericana, y así sucesivamente. Sí. O sea, ni se parece, sí, como en la misma fotografía. Entonces, mi pregunta es, gracias, o sea, valiéndome de la antropología social y un poco de filosofía de la historia, si quieres al revés, sí, pero más que nada de los datos antropológicos, yo trato de establecer qué cambia, que es muchísimo, y qué permanece para poder seguir hablando del dominicano. Sí. Ok, ese es el punto de partida. Ahora, el título, los herederos. O sea, los herederos van a heredar, por definición, sí, casi gramatical, sí, si me perdona. Mi pregunta es, no yo, porque ya yo no heredo, sí, la memoria de mis padres, pero ya yo no heredo. ¿Qué van a heredar los herederos? Algunos no han nacido, otros nacieron, pero están en formación. Entonces, ¿qué le estamos legando? ¿Cuál es el ADN cultural con los cuales los estamos preparando a vivir en el presente de ellos y en el futuro de ellos? Ese es como el kit de la obra. Yo no digo que solamente haya cambios. Si solamente hay cambios y cambios, nada cambia, por definición. Claro. Si nada cambia, es un organismo muerto, que no es el caso. Entonces, hay elementos que cambian y no. Pero así como en términos genéticos, por ejemplo, puede ser que yo tenga un hijo que me salga rubio. Y dice, pero ni mi papá, ni mi abuelo, pero tu tatarabuelo era rubio, entonces sí, el G... Sí. Ok, pues lo mismo sucede con los pueblos. Entonces, creo que queda más o menos sí, de qué se trata, ¿verdad? Ahora, voy a decirte muy brevemente, no lo dice ahí, pero es un presupuesto. Digo, si tú lo lees con atención, sí, te das cuenta. Hay una columna vertebral en el cuerpo social dominicano, desde el punto de vista cultural. Y ahí empiezo yo como a discutir con las evidencias que hay. Sí. Pero déjame hacerte una salvedad para que no se malentienda. Yo termino la introducción citando a Descartes. En un texto de Descartes, en el discurso del método, donde él dice, miren, compañeros, todo lo que yo voy a decir me ayudó a mí a entender algo. Si usted tiene mejor forma de entenderlo, dígame cuál es. Porque en teoría las cosas no son ni verdaderas ni falsas. Lo que dijo Copérnico, lo que dijo Galileo no es verdad o falso. Ayudaba a comprender sí, los fenómenos que había en él. Ese fue el concepto que inspiró a Popper, claro, a desarrollar la visión de la ciencia. Correcto. Como o sea, todo un conjunto de verdades provisionales hasta que viniera la falseación de esas verdades. Y tú habrás visto, sí, leyendo el texto, que continuamente digo, bueno, apruebe con... ¿Usted no está de acuerdo? Deme una evidencia. Entonces yo veré si mi interpretación sí, es mejor, adecuada, sí, errónea, sí, porque gracias a Dios sí, yo me equivoco más de lo que acierto. Entonces vuelvo. ¿Cuál es esa columna vertebral? Y empiezo como a discutirte. Digo, a tratar de herir un poquito la imaginación tradicional y llegar quizás a conclusiones diferentes. Yo arbitrariamente, porque hay que establecer sí, una línea, establezco el dominicano en 1844, puesto que antes sí, éramos españoles criollos. Esa era la línea histórica. Pero no quiere decir que el español criollo no existiera. Entonces, si yo me voy atrás en el tiempo, vamos a decir, si me perdonas el ejemplo, a los bisabuelos o a los abuelos del actual, ese señor eran contrabandistas. Cuando España le da prácticamente la espalda a su colonia de Santo Domingo, la convierte. Esa población, ese territorio despoblado, todo el que pudo se fue a Cuba, a tierra firme, a Norteamérica, etc. Y el que se quedó, había
me perdona la simplificación, pero es para darte la idea, Sí. 2 personas. Una que esperaba que llegara el sitiado de México para cobrar a final Sí. de mes. Podía ser el gobernador, pero Sí. ahí no se generaba dinero. El dinero venía de México, los sitiados. Sí. O, entonces al pueblo dominicano al que voy, el que dijo, bueno, ¿y cómo yo me las arreglo ahora? Y de espalda a Santo Domingo gobierno, empieza a contrabandear con una serie de señores que venían, y en el ejemplo clásico, te doy una Biblia y tú me das reco, madera o lo que sea. Sí, la banda norte. La banda norte. Sí. Y el país queda, entonces vienen las devastaciones, cuyo efecto político lo estamos padeciendo todavía, o presenciando hoy día, con la presencia hoy día posteriormente de la República de Haití. Pero ese es el antecesor, vamos a decir, el bisabuelo, el tatarabuelo, de esa columna vertebral. No sé si... Vamos a hacer un alto, Sí, y en el próximo seguir. segmento continuamos con la explicación del nudo de la trama del libro Los Herederos, ADN cultural del dominicano. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Continuando con el desarrollo de este programa, en otras palabras, en compañía de nuestro invitado, el doctor Fernando Ferrán, quien es doctor PhD en filosofía, con estudios en antropología. Queremos en este segmento continuar oyendo las explicaciones de él sobre el punto de partida, la construcción, porque aquí, como explica en 3 leyendas de colores Pedro Mir, se produjo el primer gran encuentro de culturas y vinieron los españoles, cierto tipo de españoles, y después vinieron los africanos cuando nos quedamos sin indígenas. Pero obviamente ahí se fueron fraguando las actitudes fundacionales del pueblo dominicano, y tú hablabas de un fenómeno que se dio entre el siglo XVI y XVII, que fue el fenómeno del abandono de la colonia por parte de España, que empezó a mirar las tierras continentales, y por tanto las dificultades de estabilizar una población en términos demográficos, en términos culturales, a pesar de que los primeros años sí fueron años de muchas luces, porque entonces fueron muchos. Sí, no sí, voy a empezar sí, en qué momento sí, viene. Para los unos cuando desaparece la mano de obra, otros Sí, cuando se dan sí. cuenta que no hay oro, Sí. que ha venido a aparecer ahora. que se equivocaron, Que se equivocaron porque porque ahora el dorado real, y yo se lo decía a la ahora gente de Barrigol, Sí. está aquí. Pero bueno, independientemente, estoy tratando de hacer como, Sí. como una línea del tiempo. Decía que Sí. estaban aquellos señores abandonados de Dios, de la fortuna y de la reina de España. Ahora, esa gente que logra sobrevivir y reproducirse en Santo Domingo Oriental, perdóname, sencillamente, cuando esa genética cultural, cuando vuelve a aparecer.
Ustedes saben, todo el mundo sabe los años de miseria que aquí se vive. Sí, el siglo de la miseria. El siglo de la miseria. Que fue el siglo XVIII, sí. Llega el siglo XIX extremadamente convulso, sí. Yo voy a entrar en eso, y vuelve a resurgir en un grupo de los que había sí. En la fundación de la República Dominicana, pero había distintas, a ver si no me pierdo. Estaba el contrabandista al margen de Santo Domingo y por supuesto de Madrid. Estaba entonces el Cibao, que era lo que, y Bono es el que me guía en eso, es como la locomotora de esa población distribuida en hatos ganaderos, evidentemente, en corte de madera, en fincas azucareras, posteriormente a finales de siglo, los primeros ingenios azucareros. Después vino el tabaco. El tabaco, que es al que mencioné, y el grupo burocrático militar, llamémoslo así, que manejaban el Por eso decían, Santo Domingo piensa, el Cibao trabaja. Sí. Okay. Bueno, entonces, ¿a qué es lo que voy? Como ese embrión que comienza en ese momento de abandonados de Dios y de la fortuna, con el contrabando, reaparece en momentos en que hace crisis la República y se quiere volver al pasado, como si uno le diera las manecillas del reloj, volver con Santana a la colonia, a la anexión a España. Sí. ¿Quiénes son los que dicen? El Cibao. El Cibao. ¿Y por qué? Porque yo encuentro que una vez más estamos al margen de Santo Domingo, de las autoridades, del Estado, levantando nuestro propio modo de vida. O sea, son productores para un mercado que no les consiguió, vamos a decir, Sedopex hace unos años, que ellos lo lograron. Por primera vez, bajo una fase mercantil, República Dominicana, la sociedad dominicana, hace incursión libremente en el mercado internacional. Sí. ¿Y te gusta? Empezó a abrirse. El dinero venía y se iba un producto que era la hoja del tabaco negro. Entonces, hacia Alemania. Hacia Alemania. Fundamentalmente. Hacia Alemania. Hasta que hubo no voy a entrar ahora de qué momento. Entonces, vuelvo a encontrar como el mismo germen de iniciativa, de lucha por el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Esta segunda vez, sin dejar de conocer, porque no puedo ahora, y hay, en el libro hay prácticamente 100 páginas de contrapunteo entre el tabaco y el azúcar, tabaco y ganado y, o sea, todos esos como genes. Sí. Y los proyectos forestales en el sur. Y los proyectos forestales. Todo en el sur era el espíritu comercial que compra a expensas de lo que sea, compra madera y vende madera. Sí. Pero por puro espíritu mercantil, independientemente de las consecuencias. Entonces los pongo como a elaborar. Pero a lo que vuelvo. ¿Y dónde ese espíritu libre, innovador, independiente de Santo Domingo, de Madrid, lo que sea, vuelve a reaparecer después? Sencillamente, el día de hoy todos ustedes lo conocen, tú también. ¿Dónde opera más de la mitad de la población dominicana hoy día para ganar el sustento, el pan nuestro de cada día? Depende del Estado. Depende de las grandes empresas. No. La gran mayoría de la población depende de su iniciativa. De su propia... En el sector informal. ¿Qué quiere decir informal? Esa es una especie de cimarronaje económico. Okay. Me la busco porque dentro de la formalidad no encuentro. Pellegrini no me va a dar de comer. Oye, entonces, o yo emigro
Acuérdate que es una tierra inmigrante. O sea, los primeros fueron los indígenas, que se iban huyendo a Cuba porque venían los caribes, después los españoles porque no había oro, después los criollos porque ahí viene la invasión haitiana, y después sencillamente... Vamos a hacer un alto de nuevo, con tu permiso, y en el próximo segmento vamos a analizar qué implicaciones tiene todo esto, y sobre todo esa otra vertiente que tú acabas de mencionar. Porque nosotros somos un país, históricamente, hemos sido un país, una tierra de emigración y de inmigración. Sin embargo, los extranjeros han ido integrándose cada vez más a la sociedad dominicana. Entonces ahora mismo tenemos una amalgama especial. Es un país muy abierto a la integración de los extranjeros, a las mezclas. No tiene esas separaciones étnicas, ni tiene esas jerarquías rígidas que, por ejemplo, se encuentran en otras sociedades. Lo que no significa que no haya prejuicio y que no haya algún tipo de diferenciación en los planos de la jerarquía social. Con tu permiso. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Avance energético. Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Continuando con el desarrollo de este programa, Los Herederos, ADN Cultural del Dominicano, el libro, la publicación del doctor Fernando Ferrán, PhD en Filosofía y con estudios en Antropología, y además un conocedor del pueblo dominicano, vivido en República Dominicana, se ha aplatanado durante más de 56 años. Entonces, Fernando, yo quisiera que tú continuaras con el análisis de tu obra, que es clave para nosotros irnos entendiendo, ayuda a que nos acerquemos a una comprensión de nuestra situación presente, porque ha descrito bien cómo los dominicanos buscamos la libertad. Eso lo destaca muy bien Summer Wells, y lo destacaba muy bien incluso el primer enviado norteamericano que llegó a Santo Domingo, Porter Dixon, que después fue almirante norteamericano. En el informe que manda, destaca que el pueblo dominicano tenía un afán, un individualismo fuerte y un deseo de superación muy importante, y eso es un elemento importante para la construcción nacional, pero al mismo tiempo puede ser una limitación, porque el espíritu gregario se necesita en la construcción nacional.
Fíjate, hay demasiados temas que yo podría y cualquiera de ellos me lleva los minutos que nos quedan. Yo te puse la columna vertebral. Ahora, esa continuidad como que yo veo entre aquel señor en la frontera negociando, posteriormente el tabaquero arreglando y creando un mercado independientemente y posteriormente el sector informal. Eso me lleva entonces a fijarme en los patrones de comportamiento de la población. Eso es un elemento clave en términos antropológicos. Entonces, yo en el siglo XIX veo básicamente, ya te lo dije, estaban los ateros, por supuesto, cómo olvidarlo, ¿verdad? Sí. Y trato de ver, yo no trato de ver Santana o Báez, yo trato de ver, o Luis Francisco Español, sino la población. Yo estoy hablando del dominicano, no de los nombres sonoros en la historia dominicana. Yo estoy hablando en términos de cultura. Las fuerzas vitales, las fuerzas vivas. Durante no sé cuánto, voy a decirte un número mágico, 50, 60 páginas, trato de describir los patrones de comportamiento en el hato ganadero, siglo XIX, que es mi punto de partida, en los campamentos madereros y el comercio de madera, en las fincas tabacaleras, en los conucos tabacaleros, en los campesinos libres. Los campesinos libres, que los olvidé, pero no podía. Que es de los cuales se construye, a mi entender, el mito del pesimismo dominicano. Sí. Yo te dedico más de 15 páginas a desmontar ese mito. Bueno, los campesinos, los funcionarios públicos y militares, y la cultura del tabaco, o sea, el batey azucarero y el ingenio y el propietario del ingenio. Entonces busco los patrones de comportamiento de ellos, porque esos van a ser los que en el código cultural dominicano, los elementos que suben y bajan, interactúan, domina uno, el otro, se mezclan o no, y va permitiendo a través del siglo XX y del XXI explicar lo que está sucediendo hoy día, comprender lo que está sucediendo hoy día, en función de, evidentemente, números y cuestiones, pero en base del comportamiento de la población. Ahora, Fernando, una pregunta obligada. En una sociedad, en cualquier sociedad, se da una relación clases dirigentes, élites y masa. Y en buena medida el comportamiento del grupo en general, la marca, la orientación, le corresponde a la clase dirigente. Aquí vemos que las clases dirigentes, desde que la Primera República, han tenido poca fe en un proyecto nacional. Y yo creo que eso tiene que ver con factores geopolíticos. Como dirían los campesinos con los cuales yo me enamoré. Ahí es donde la puerca retuerce el rabo. Porque esa población básicamente no ha tenido a nivel nacional, no a nivel de una región, de un cacique en la línea, a nivel nacional, no ha habido un proyecto, vamos a decirlo así, el bien común por el cual yo sacrificarme o tú sacrificarte, no. Yo vengo a buscar lo mío, tú vienes a buscar lo tuyo y tú y yo somos amiguitos mientras a mí me convenga. Sí. Pero no hay un bien común, no solamente a dos, sino a la población entera. No había un bien común, no había un proyecto común, no había una causa común, no solamente regional, siglo XIX, porque los norteamericanos hicieron las carreteras, Trujillo trató de dominar el territorio interito de extremo a extremo, sino para la nación. No ha habido un concepto de naciones. Hay toda una literatura hablando de los gobernantes y de los gobernados. Los primeros que niegan la nación son buena parte de la clase dirigente, que no la ven. No la ven. Duarte la vio. No la ven, sí. Duarte la vio, pero no la ven viable. No la ven viable.
Entonces, de todo ese mare magnum de cosas, para ir adelantando en la explicación, yo trato de ir sacando, diremos, cuáles son los patrones y cuáles son los valores que van poco a poco imponiéndose y condicionando el comportamiento de la población hoy día. Para mí es sumamente importante en mi interpretación, no solamente aquel siglo XIX, sino lo que yo llamo, utilizando el vocabulario de Polanyi, de Karl Polanyi, la gran transformación. Él tiene un libro que es clásico en la historia económica y antropológica, porque el hombre era... Bueno, hay una obra aquí también que tiene ese título. La gran transformación dominicana de Fran Moya. Para mí, la gran transformación es en el momento en que la clase dirigencial del sector azucarero naciente en el siglo XIX y dominante en el siglo XX, hasta prácticamente el final, establece un patrón de comportamiento en función del cual se dan dos cosas que la historia de la isla de Santo Domingo Oriental no había conocido hasta ese momento. Uno, la segregación. Sí. En otras palabras, tú eres picador de caña, podías venir de Islas Vírgenes, podías venir de Puerto Rico, podías venir de las Antillas Menores, podías terminar viniendo de Haití, pero tú vives segregado ahí. Pero era capital extranjero, porque ese es un elemento importante. Espérate. Sí. No me mate el gallo en el macuto, porque entonces me pasa a ser un cero a la izquierda. Eso por una parte. Por la otra, los dueños de ese capital, que los había de todas partes. Los dueños de ese, pero se aplatanaron, si me perdona la expresión, aquí. Y tiraron sus raíces aquí, no los dueños. Al hacer la inversión que hacían, no era un conuco de 5, 4, sembrado de tabaco o de algunos víveres para alimentar a la familia. Era una empresa capitalista a gran escala. Registro de propiedad privada de la tierra, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen? Van, y lo que no se había hecho en la historia dominicana, tocan la puerta del Palacio Presidencial y dicen, necesito tu ayuda. Y viene la alianza del capitán con Ulises Heroes. Y es Ulises. Porque, acuérdate, la historia está ahí para desmentirme, yo la parafraseo, cuando termina de liberarnos la espada de Luperón dice, a mí me dan, y se va Puerto Plata. ¿Por qué? Porque el comercio, el dinero. Las aduanas eran. Las aduanas. La fuente de vida. La fuente de vida. Y entonces Ali le tocó la capital, pero tuvo la suerte, vamos a decirlo así, que empieza el auge y predominio y dominio azucarero. Sí, las alianzas estratégicas. Entonces viene el gran capital. Con Valle, con Vicini, con... Correcto. Y eso perdura. Ese modelo, ese andamiaje institucional predomina incluso hoy día. Ya no es el azúcar, evidentemente. Pues vino el final del azúcar, en el tiempo de Balaguer, etc. Hay otros. Y ahí lo podemos ver. Pero así como hay un momento en que, digámoslo así, mis herederos van a ser rubios o trigueños o blancos o negros o asiáticos, hay un momento, el momento actual es del dominio, ese predominio, donde tú tienes una población buscándose lo suyo en el sector informal o en trabajos. Es una economía bastante encanallada, porque también hay mucho informalidad, pero hay de una economía donde hay mucho lavado, donde hay mucho actividades que no son ilícitas, pero son con externalidades negativas muy altas. Todo eso es verdad. Entonces, pero desde el punto de vista cultural, lo importante es lo que dijo Manuel del Cabral. El factor clave es el hombre. Sí. Entonces, desde el punto de vista antropológico, esa población hoy día
está ante el dilema y ahí viene la herencia. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son. Decía Demócrito. Se cree, porque el cambio climático lo vamos de nuevo a hacer otro alto y en el segmento final vamos a analizar otra vertiente ya más del presente. En qué momento estamos, qué podemos esperar en esta coyuntura, con un proyecto nacional débil, con una coyuntura internacional bastante compleja y con unos problemas internos serios de integración a la producción, al consumo y a la ciudadanía efectiva. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. En este segmento final de este programa, en otras palabras, dedicado a analizar los herederos ADN cultural del dominicano con su autor, el doctor Fernando Ferrán, vemos que para el siglo XXI Fernando hace una combinación de factores de gen cultural con manifestaciones en términos existenciales y eso produce unos rasgos. Yo quisiera que tú me explicaras y le explicara al público de radio, televidente, en otras palabras, qué significa todo este escenario de tendencias que se están cruzando. Y si podemos pensar que a pesar de los pesares de todo esto puede salir algo junto con los procesos que se están dando a nivel continental y a nivel del Gran Caribe, si puede salir algo realmente transformador en una línea, vamos a decir, propositiva. Hay un derrumbe, evidentemente, de los estados en la región del Caribe. De esto tiene que salir algo nuevo, tendrá que salir algo nuevo. Cuando hablamos, vemos Cuba, vemos Puerto Rico, vemos Haití, vemos República Dominicana. Hay que pensar la región Gran Caribe en una coyuntura internacional, porque la geopolítica juega un papel importante, la geografía nos atrapa. Entonces hay que ver, pensar el futuro tomando en cuenta esos factores, además de todos estos elementos que tú bien destacas. Yo te voy a responder como una vez me respondió el padre alemán cuando puso en circulación un libro también de mi autoría, sobre el tabaco y la estructura de poder. Y él decía, mira, yo no te voy a decir lo que dice aquí, porque si tú quieres saberlo, tú lo lees o lo lee el televidente. Yo recomiendo que lo leamos. Porque en dos o tres palabras no voy a decir, pero sí te voy a tomar una palabra y voy a llegar a esto, pero muy superficialmente. Tú dijiste una cosa que es verdad, la geografía nos atrapa. Y es verdad, como el cuerpo, o sea, yo no soy un ángel. ¿Entiendes? Yo, bonito, feo, heme aquí. Esa geografía, te lo voy a poner casi como para niños pequeños, ¿verdad? Me perdona el movimiento que voy a hacer aquí. Tú tienes aquí en el extremo occidental, tienes a Cuba. En el medio, vamos a ponerlo así, cuando está desproporcionado, tienes Haití y tienes República Dominicana. Y del otro lado tienes a Puerto Rico. Puerto Rico. Y aquí un Jamaica y las Antillas Menores, pero el peso grande, donde hay 40 millones de personas. No, y el tiempo, Cronos devora a sus propios hijos, Cronos es el tiempo. Fíjate, Puerto Rico, en contra quizás de su voluntad, pero de hecho ha contado
hasta que apareció Trump, con dólares de Washington y una libreta de pasaporte ciudadanía norteamericana, ¿no es cierto? Por lo menos en el último siglo, sí. Fuera de, claro está, fuera de la colonia española. Me voy a ir a Cuba. Cuba contó durante, no recuerdo, voy a decir un número mágico, 30, 35 ¿no? años, con rubros de la Unión Soviética. En su época republicana, no estoy hablando sí. de la época colonial. Haití, no voy a hablar, tú eres especialista sí, en Haití, pero básicamente fuera del gran hecho histórico que fue la revolución haitiana, no ha podido organizar un andamiaje institucional a la medida que uno quisiera y desearía. De las necesidades elementales. Sí. ¿Quiénes son los únicos que sin rubros o petróleo venezolano o los eso me dice un amigo cubano o dólares sí. ha logrado institucionalizar una estructura más o menos funcional? Más o menos funcional. Yo no quiero decir sin más, porque entonces soy de tal partido, sin menos, porque entonces ve. Pero que funciona. Rango medio. El único que funciona independientemente, es decir, no dependiente ni de lo uno, ni del otro, ni de los contrarios, es estos señores que están aquí. Esa capacidad de genética cultural, o sea, sí, hay un elemento de ese código cultural, y salto a mi libro ahora, se expresa mediante 4 grandes transformaciones. No transformaciones. Las transformaciones están en proceso ahora. 4 grandes ejes culturales. Voy a inventarme una palabra ahora. Ejes culturales. Uno en términos históricos. Yo digo que no eres tú ni yo, el dominicano, o sea, ese tipo de dominicano construido en teoría, percibe que su historia es un peso muerto, atávico, con el cual tiene. No nos quisieron los sueños, no nos quiere no nos quiere. Y aquí estoy yo, como aquel contrabandista, como aquel buscando lo mío. La historia no es algo que diga, quizás como en otros países, no voy a hacer comparaciones que siempre son porque pesadas. Toda la historia de los pueblos es afirmación por un lado y diferenciación por otro. Pero básicamente hay un sentimiento atávico. O sea, hay algo como de pertenencia. Y de paso, vinieron los aborígenes y salieron corriendo para Cuba. Diablo. No se quedaron aquí. Vinieron los españoles y se fueron, y no se quedaron aquí. Vinieron los criollos, se fueron porque venían las hordas haitianas. Ahora, señores, las condiciones de vida no son las que esperamos, el bienestar no es el que nos prometen. Me voy para Estados Unidos, para Europa. Entonces, esto es una tierra de paso sin proyecto nacional. Hay un sentimiento atávico de la historia. Por otra parte, hacemos cosas y después las deshacemos. Hay una conciencia moral que nosotros mismos nos contrariamos a nosotros. Un día nos liberamos de Haití y después entramos en manos de AEPA. Un día vendemos tabaco libremente al mercado europeo y al día siguiente perdemos el mercado alemán, porque queremos pasarle piedrecitas en los cerones para que pesen más los cerones. Un día luchamos por la Constitución y después viene una invasión norteamericana. Y así, es una historia de muchos azares. O sea, no es un triunfo, y hoy hoy lo hago bien y mañana meto la pata. Eso a nivel moral, es como una conciencia moral. Por otra parte, me encuentro entonces que resulta de una conciencia que es profundamente escéptica.
Yo voy a usar un ejemplo que yo sé que no va a gustar, pero la mayoría de las cosas ahí son para discutir. El padre de la patria, Juan Pablo Duarte, Bonó decía que era el tabaco. No me voy a meter en ese lío. Sí. Él decía que era el tabaco porque era el que generaba libertad. Y libertad. Pequeños propietarios que daban libertad a la gente. Pero a lo que voy a lo siguiente, el padre de la democracia dominicana. Bueno, Balaguer, de acuerdo. Entonces, va creando una conciencia escéptica. De acuerdo a sus opositores. Claro. Que no han superado a Balaguer. Bueno, se va conformando como un sustrato de conciencia escéptica, porque tú no puedes creer en nada, no hay causa común, no hay una nación, ni en nadie, porque es como dicen los frases, el que hoy hace de ángel, mañana hace de bestia, o viceversa. Sí. Entonces, bueno, la mitad de los generales que hicieron la restauración originalmente apoyaron la anexión. No, y tú tienes cosas... Y antes del año ya estaban en contra. A veces para bien. Sí. Un día Máximo Gómez pelea del lado español y después va a Cuba y libera a Cuba. O sea, hay cambios. Es que la historia humana en general está cargada de una ambigüedad esencial. Pero eso da, si Unamuno decía en España, los españoles, el sentimiento trágico de la vida, yo digo, no, aquí es un sentimiento dramático. La sangre no llega al río, pero que hay conflictos, los hay. Sí, no, claro, porque la condición humana. El que leyó el libro de Andrés Malraux, la condición humana. La condición humana, bueno, sabe que está cargada de esa ambigüedad. Pero por ahí mismito, por ese cordón umbilical, casi termino, me imagino que el tiempo se está acabando. Eso hace que República Dominicana no sea como, es un fenómeno singular, pero dentro de la universalidad de la historia humana. Nosotros no somos especímenes salidos de... No, y en cierta manera somos emblemáticos, pero eso amerita que hagamos un programa especial. ¿Por qué somos emblemáticos? Porque... Bueno, somos emblemáticos porque las mismas condiciones geográficas que los demás, una vez que somos independientes, el espíritu dominicano nos hace no depender del Estado, ni del Federal Reserve, que es otro estado, sino de una iniciativa propia, con mejores resultados que otros que también dependen. Todavía el Estado tiene demasiado peso. Nosotros tenemos que lograr un Estado. El Estado, después de esa gran transformación y el advenimiento de Trujillo, pasó a tener un peso determinante. Pero todavía, y sigue creciendo, creo que fue ayer. Sí, la cifra, la nómina. Brutal. La ha multiplicado. Pero la gran mayoría sigue buscando todas las mañanas el pan nuestro de cada día, con el sudor de su frente y no del cuento del vecino. Sí, eso es cierto, rigurosamente cierto. Bueno, pues nos despedimos. Reiterándote las gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ti. Espero tenerte de nuevo para volver a analizar otras vertientes de este libro que, repito, tiene muchas aristas, tiene muchos enfoques que motivan la controversia, el análisis, la reflexión. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su atención de toda la semana. A los amigos patrocinadores de Leche Milex, que hacen posible también que este espacio llegue a ustedes toda la semana en los horarios de domingo de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, martes y jueves de 7 a 8 de la noche y todos los días que ustedes quieran en el canal YouTube, en otras palabras TV. Hasta la semana entrante, Dios mediante, en que estaremos de nuevo con ustedes en una nueva entrega de En otras palabras.